Estamos orando también por el pastor Herman, ¿verdad? Yo sé que él pues mira estas predicaciones, él está pendiente, él está orando y siempre nos manda un saludo, ¿verdad? Y siempre manda una palabra, porque esa es la que hace, hermano, todo, la palabra de Dios. Si nosotros la recibimos, ya tú, ¿verdad? Aleluya. Y ponemos atención a lo que el Señor nos dice todos los días, porque todos los días el pastor manda una palabra. Y bueno, no sé cuántos escucharon ahora, cuántos escucharon ayer, ¿verdad? No en todos, ¿verdad? Porque tenemos un grupo, ¿verdad?, donde estamos ahí. Y es bueno, mire, lo que Dios le ponga, mándelo, porque hay quien lo está necesitando. Hay quien lo está necesitando y usted no se da cuenta, pero dice: gracias, Señor, por esta palabra. ¿Verdad? Porque el Señor sabe, a donde quiera que te uno y de repente diga la palabra, Él sabe, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios. Saludamos pues a todos los pastores, a los hermanos, y vaya también allá en San Miguel, pues sabemos que siempre no se pierden las predicaciones, ellos están viendo. Y ahí los hablan y los saludan y los dan ánimo, hermanos, para que sigamos adelante. Es que el ministerio profético Paz y Gozo va para arriba. Bien, para arriba, vamos, no para arriba, ¿verdad? Aleluya, bendito sea Dios. Bueno, hoy vamos a predicar bajo el tema, la palabra de Dios. Oiga bien esto, la palabra de Dios actúa en los creyentes. ¿Verdad? Eso es, la palabra de Dios actúa en los creyentes. Y vamos a estar viendo, gloria al Señor. Abra su Biblia y vamos a estar leyendo ahí Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Ya lo tienen? Bueno, gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? Escogiendo para la salvación. La palabra actúa en los creyentes. La palabra de Dios actúa en los creyentes. Oiga bien, solamente en los creyentes. El que no cree, ahí no pasó nada, ¿verdad? Pero en el que cree, sí. Bendito sea Dios. Y dice así: por lo cual también nosotros, vamos a ver que hay... Es 2:13. Es 2:13, perdón. Es 2:13, ¿verdad? Sí. Estamos bien. Sí, amén. Estamos bien. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga bien, en vosotros los creyentes. Vamos a orar para que esta palabra actúe en nosotros, ¿verdad? Padre soberano y eterno, venimos delante de su presencia a predicar su palabra a los que creen en usted, Señor. Sabemos, Dios, que esta palabra se hace efectiva, Señor, cuando nosotros creemos y declaramos con nuestra boca, Señor, que es verdad lo que usted dice, Señor. En el nombre poderoso de su Hijo amado, ayúdeme, Señor, a predicar con denuedo, a enseñar de su palabra y poder, Señor, ser de bendición para todos aquellos que escuchan su palabra, Señor, porque no es palabra de hombre, Señor,
la que hemos leído, ni la que vamos a estar hablando, sino que es, Padre, su palabra, la que da vida eterna, Señor, y cambia los corazones, Señor, de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdeme, Señor, para hacerlo con denuedo. Y ayúdele también a su pueblo, Señor, y a aquellos, Señor, que están oyendo también, para que ellos la reciban, Señor. Y si están pasando alguna situación, Señor, nadie puede ayudarle, Padre. Nomás esta palabra puede solucionar cualquier problema, Señor, que esté pasando en cualquier familia, en cualquier nación que sea, Señor, donde escuchen y crean, Señor, en esta palabra. Sabemos que usted hace la obra, Señor. Gracias le damos y la iglesia dice amén. Puede sentarse y bendito sea Dios por esta palabra, hermano. Estaba pues meditando en esto, que nosotros, dice la Biblia, que separados del Señor no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero dice aquí Pablo, oiga bien, Pablo está hablando, gloria a Dios, a creyentes y a algunos que no eran creyentes también, ¿va? Pero así como nosotros hablamos la palabra de Dios actúa, hermano, en el creyente que está atento, en el creyente que sabe que es Dios que habla por medio de los hombres, y obedece esa palabra y hace lo que dice aquí el Señor Jesús. Él dice, bienaventurados, dice, los que oyen, dice, mi palabra, aleluya, y la guardan, dice. ¿Verdad? Ahí dice bienaventurado. Así que usted ya es bienaventurado si guarda la palabra de nuestro Dios. Porque dice Santiago que no seamos oidores solamente, olvidadísimo, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra. Eso dice Santiago, ¿verdad? Santiago, hermano del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a repetir el versículo. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe que Pablo estaba diciendo según actúa en vosotros los creyentes? Porque él estaba viendo a aquellos hombres, ¿verdad?, que también hacían lo que hacía la palabra. Y en aquellos que no la hacen, pues, aquellos que no creen, siguen lo mismo, ¿verdad? No hacen lo que dice la palabra porque no han creído. Bendito sea Dios. Pero usted y yo hemos creído en Dios, ¿verdad? Hemos creído en su palabra. No creemos en la palabra del hombre, porque el hombre hoy en la mañana dice una cosa y en la tarde ya está pensando otra. Cambia rapidito, ¿verdad? Así somos todos nosotros. Pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Y todo aquel que cree en esa palabra permanece también firme, no se mueve, no lo mueve cualquier cosa. Aquel que cree en esa palabra se mantiene firme, hermano. No anda para allá y para acá, no, se mantiene firme, porque él sabe que el que ha prometido es fiel y es verdadero, y él no miente. Y él dice, espérame aquí, él viene y está pronto para venir. Está pronto para venir. El mensaje de Pablo, de parte de Dios. Esos mensajes son de parte de Dios. Como Pablo se los daba a los tesalonicenses, ahora lo estamos dando aquí en Katy y allá en todas las naciones. Aquellos que están oyendo esta palabra es la que puede cambiar su vida, es la que puede cambiar en su hogar, puede cambiar a su hijo, puede cambiar a su esposo, puede cambiar a su esposa, puede cambiar a su patrón para que le pague más también, pero trabaje. ¿Verdad? Sí, pero tenemos que creer en la palabra de Dios y confiar en Él. Solamente cree, dice. Porque el que cree, dice, todo le es posible. No importa la situación que estemos pasando, hermano. No importa. Pero si venimos al Señor Jesús y creemos en su palabra, Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero a veces nosotros nos olvida que Él está con nosotros, ¿verdad? Ay, pero ¿y cómo voy a hacer?
nosotros no podemos hacer nada. Dice que separados de Él no podemos hacer nada. Pero con Él dice Pablo que lo podemos todo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, gloria a Dios, se equipará. Oiga bien, Pablo estaba hablando de esta palabra y luego lo vamos a ir a Marcos, donde podemos ver nosotros que el Señor Jesús, oiga bien, sigue hablando de la palabra. Dice Marcos 7:13. Vamos a ver lo que pasa cuando la gente cree, ¿va? Y cuando la palabra de los hombres. Pero el Señor no deja pasar nada, hermano. Él siempre está atento para que nosotros no perdamos el rumbo, que no lo salgamos del camino, ¿verdad? Bendito sea Dios. Marcos 7:13. Vamos a ver. Aleluya. Marcos 7:13 dice así. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oiga bien, el Señor Jesús reclamándole allí a estos hombres, hermanos, que guardaban tradiciones, muchas costumbres, ¿verdad? Y estaban siempre viendo. Cuando el Señor les dice esta palabra es porque ellos le estaban diciendo a sus discípulos que estos no se lavaban las manos para comer. ¿Verdad? Y a veces hay costumbres, hay tradiciones, aún en este tiempo, y aún quiero decirles que a veces los mismos cristianos aún todavía están viviendo con tradiciones. Pero el Señor les dice aquí a estos hombres, mire, ven, gloria a Dios. Vemos, miramos el 11 que dice, pero vosotros decís, basta, que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando, dice, la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Oiga bien, porque a veces hacemos tantas cosas y en vez de cuidar nuestro corazón, cuidamos otras cosas que no debemos de cuidar. Debemos de guardar, dice la palabra de Dios, de toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es importante, hermano, esta palabra, ¿va? Y es importante ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es bueno y Él quiere, oiga bien, Él quiere que nosotros pongamos atención en esta palabra. Él quiere que nosotros, oiga bien, dejemos actuar esta palabra en nosotros. Porque depende de nosotros, si nosotros queremos. Porque Él a nadie, oiga bien, a nadie le obliga. Es voluntario todo aquel que venga a Él. Es necesario que le crea que Él es Dios para que reciba esta palabra y la palabra actúe. Hay mucha gente que está enferma, y bien, está pasando situaciones, está pasando crisis, pero no busca de Dios. Quieren solucionar las cosas solo, y solo no se puede. Lastimosamente no se puede. Aquí lo único que puede hacer cambio es la palabra de Dios. Si la recibimos nosotros y la ponemos por obra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Oiga, era el mensaje enseñado por los apóstoles. Oiga bien, los apóstoles fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
Acuérdense cuando el Señor estaba a punto de irse. Estaba a punto de irse. Les dio la orden a ellos. Les dio una comisión. Y les dijo que fueran y predicaran el Evangelio. Y les mandó a que bautizaran. Y les dijo cómo tenían que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo así como dice el Señor Jesús. Oiga bien, para que hagamos lo que dice su palabra. Miremos que dice Hechos 4:31. Bendito, vale la pena orar, hermano. Vale la pena orar. Hechos 4:31. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Hechos 4:31. Dice así. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. La hablaban con denuedo, con poder, con autoridad. Ellos sabían, oiga bien, habían obedecido a ellos. ¿Sabe por qué? El Señor les había dicho que esperaran, ¿verdad? Y ellos esperaron, hicieron caso a la palabra que el Señor les dio. Y cuando vino ese momento es cuando dice el tema, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice el tema, la palabra de Dios actúa en los creyentes. Ellos eran creyentes. Usted es creyente. Y la palabra va a actuar en usted hoy esta noche. La palabra va a ser ahí, va a ser rema en su corazón. Porque usted es creyente, usted cree en esta palabra. Porque no es palabra de hombre. Pablo les dice, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, la que cambia. Nadie puede cambiarlo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Mire, por muchos sacrificios que haga el hombre, por muchas cosas que haga, no puede cambiar a otro hombre. El único que puede cambiar al hombre es nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y cuando nosotros hacemos caso, entonces vamos a empezar a ver, hermanos, los cambios en los hogares, en las casas, en el trabajo, donde quiera, cuando obedecemos la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Mientras no, No. seguimos lo mismo. Obedeciendo, sí. Pero cuando obedecemos la palabra de Él, Amén. empieza, dice, actúa, oiga bien, actuar es, vaya, usted está parado aquí, y le dice, muévase, y está oyendo, pero no se mueve. ¿Cuántos hijos hay, verdad? Usted sabe, fulano, anda, movete, y más se tiembla, y se queda ahí, mire, y no se mueve, no actúa. Espérate. ¿Ah? ¿Cómo va a actuar? Entonces, pero cuando nosotros lo movemos y hacemos caso, actúa la palabra en nosotros, ¿verdad? Amén. Caminamos en el nombre de Jesús y la palabra se hace realidad. Aleluya. Ahí, eso es la promesa que el Señor tiene. Sí, Señor. ¿Verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? Servir a nuestro Dios. Alabado sea el Dios todo eterno. Aleluya. Y miren qué bonito esto, lo que sigue aquí. Esto vale la pena. Y esto tiene que ser en las iglesias. Esto lo enseñaron los apóstoles. Esto lo enseñaron los hombres de la iglesia primitiva. Ellos enseñaron cómo realmente, porque el Señor les había enseñado a ellos. Y ellos siguieron enseñando. Nosotros tenemos que seguir enseñando que solamente que estemos unidos, unánimes, en el mismo espíritu, compartiendo esta palabra, es que va a actuar la palabra en cada uno de nosotros. De otro modo no se puede. Dice así en el 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Oye, bien, la palabra de Dios actuando en ellos, ¿verdad? Porque ellos habían creído. Oiga bien, mucha gente quiere, oiga bien, les pasan las de Tomás y las de Natanael, que primero quieren ver para creer, ¿verdad? No, yo si no veo,
yo no veo nada ahí. No, nosotros dice la Biblia que andamos por fe. Nosotros no andamos por vista, ¿verdad? Así que usted siempre, mire, ve, yo veo lleno todo esto aquí. Yo no sé si Aleluya. usted mira aquí, pero yo Grande veo eres, lleno Señor. aquí. Hay una multitud aquí ahorita, Poderoso hermano. Dios, Hay aleluya. una multitud aquí ahorita, Aleluya. alabando a Dios. Sí, amén. Los ángeles alaban Aleluya, a Dios. Nosotros no gloria a Dios, queremos a veces santo, alabar a Dios, poderoso. pero los ángeles dicen aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Se postran Señor. delante de Él y se van, porque ellos saben que la palabra de Dios es digna de recibirla. Sí, amén. ¿Ah? Es digna de recibirla. Este es un regalo, hermano, que el Señor nos ha dado. Y Aleluya. debemos de estar contentos, ¿verdad? Sí, Señor. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a ver que lo dice Hechos, capítulo 6 y versículo 2. ¿Lo tiene? Entonces todos se convocaron Los 12. a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga bien, al ver ellos va que había necesidad de hablar de la palabra de Dios, buscaron hombres, dicen, hombres llenos del Espíritu Santo también. Si usted sigue leyendo y va a ver usted, buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, porque oiga bien, una persona que no quiera y que no tenga el Espíritu Santo, hermano, no va a hacer lo que Dios le manda hacer, ¿verdad? Sino que va a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero ya usted y yo vamos a hacer lo que el Señor nos diga que debemos de hacer. Tenemos que obedecer a esa palabra para que la palabra de Dios actúe en nosotros. ¿Verdad? De otro modo no va a pasar nada. Porque ahí lo dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Leímos Hechos 6.2, ¿verdad? Vamos a seguir ahí, Hechos 6.2. Bendito sea Dios. Vamos a leer el 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga bien, no es justo, hermano, que en el momento, en el tiempo que tengamos un culto acá, lo vayamos a hacer otra cosa. No es justo. Hay que venir a escuchar la palabra, o hay que venir a predicar la palabra, hay que ir a predicar la palabra, ¿verdad? Y no irse para otro lado, no es justo, ¿verdad? Y por eso pasan muchas cosas, ¿verdad? Porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos 11.1. Vamos a ver aquí otro hombre, oiga bien, lleno del Espíritu Santo, que aunque un tiempo él negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a ver a Pedrito, ¿verdad? Hechos 11.1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Siempre, mi hermano, siempre ha habido pleito, ¿verdad? Siempre ha habido discusión. Siempre ha querido alguien que apartarlo del camino. Pero, oiga bien, cuando nosotros creemos en la palabra, nada los va a apartar, hermano. Amén. Vamos a seguir adelante haciendo lo que el Señor nos ha puesto que hagamos, ¿verdad? Pedro no se paró, ¿verdad? Y dice, gloria a Dios, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por
orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando. Oiga bien, Pedro no estaba haciendo otra cosa, Pedro estaba orando, dice. Oiga bien, qué bonito va que cuando usted está orando de repente le cae una llamada y le dicen, hermano, fíjate que estoy en el hospital. Y usted tiene que obedecer. Si Dios le manda, tiene que ir. Pero ¿qué tal? Usted está en un lugar, anda por allá, pues, y le cae una llamada, porque es mi hermano, y quiero hablarle a mi hermano. Y mi hermano anda por otro lado, ¿verdad? Y le cae la, no, estoy ocupado, aquí no está parte, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero Pedro dice que estaba orando, y bien está, si dice, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. La palabra, ¿va? Él escuchó la palabra. Pero ahí vemos a Pedro, que todavía Pedro aún no había entendido bien la palabra. Vemos a Pedro que ahí no había entendido, porque el Señor no le estaba diciendo que fuera a comer, ¿va? No, estaba hablando el Señor ahí, pues, que para que él mira, después vamos a ver ahí, va. El Señor le estaba hablando de los gentiles, porque él ya había muerto, él ya murió por todos, hermanos. Y todos, oiga bien, todos. Aún aquellos que no quieren escuchar la palabra ahorita. Aún aquellos que a ver cuando usted les va a hablar y mire lo que hacen en ese bando, ¿verdad? Pero también por ahí murió el Señor. Él ya fue limpio. Ahora solamente lo que tiene que venir esta persona es a Cristo y pedirle perdón y confesarle sus pecados. Y vamos adelante, hermano. Y no importa la clase de pecado que sea. No importa, hermano. El Señor es perdonador. Él no es como nosotros que juzgamos, así como los fariseos y los escribas, que andamos en tradiciones y cosas. Pero Jesús no. Él vino para romper con todas esas cosas, ¿verdad? Y eso debemos de entenderlo nosotros. Bendito sea Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Fue la palabra, dice, que Pablo, dice, predicó en el primer viaje misionero que emprendió, Hechos 13:5, 7. Vamos a ver qué dice Hechos 13:5. Aleluya. Bendito sea Dios. Hechos 13:5, 7. Dice así. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga bien, deseaba oír la palabra. Y la gente no la quiere oír. Pero este hombre dice que deseaba. ¿Por qué? Pero mire, deseaba oír la palabra. Pero este hombre, y así como pasa también ahorita, hay gente que atrasa a otro que quiere oír la palabra y no lo deja oírla, ¿verdad? Y dice acá, gloria a Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hay mucha gente que viene a usted y lo quiere apartar del camino, lo quiere apartar de la fe y le dice, pero ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo? Mira, tú estabas mejor antes. Y a veces, y la gente cree esa mentira en vez de creer la palabra.
¿verdad? Pero cuando nosotros creemos la palabra de Dios, hermano, mire, el Señor es tan bueno que Él tiene el cuidado de todos nosotros. Él sabe lo que usted necesita, sabe lo que yo necesito. Solamente tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en su palabra. No hay que creerle a esos mentirosos. Mire, lo que le pasó. Si usted sigue leyendo ahí, pero de él no vamos a ir hablando de él, porque quiero ir hablando de la palabra de Dios, donde la que necesitamos nosotros escuchar, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 44, 48 y 49 de este mismo capítulo. Gloria a Dios. El siguiente día, el 44, ¿va? Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oiga bien, casi se juntó de toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Ellos habían visto los milagros que habían hecho estos predicadores por medio de la palabra. No eran ellos, era la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Oiga, aleluya, ¿verdad? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Nosotros somos luz también, hermanos, para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Cuando nosotros llegamos, hermanos, tenemos que alumbrar. Aleluya. Porque la gente está en las tinieblas. Aquellos que no creen esta palabra y los que no la guardan y los que no la hacen están en tinieblas, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos en luz. Le damos la palabra con denuedo, con amor, ¿verdad? Para que Él pueda salir de esas cosas que tiene. Mucha gente está pasando ahorita cosas, y aún gente que ya conoce la palabra, se han salido porque el enemigo los ha engañado, ¿verdad? Les ha engañado porque no ha habido quien resista y le vaya y le diga como Pablo le dijo a ese mentiroso: apártate de aquí, le dijo. Y dio la palabra a Pablo, y miren lo que le pasó a ese hombre, ¿verdad? Por andar de metido, metiéndose en las cosas de Dios, ¿va? Eso hay que tener cuidado. Cuando alguien está predicando, hay que ponerle cuidado, porque es la palabra, no está escuchando palabra de hombre, es palabra de Dios. Así que no podemos nosotros decir otra cosa, ¿verdad? Bendito sea Dios. ¿Cuándo lo quedamos, Oscar? Aleluya. 13:47. Y dice, volvimos al 48, vamos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Como ahorita, esta palabra se está difundiendo por todos lados por medio del aparatito. Ahí donde usted me está oyendo, está escuchando la palabra, y si usted está atento a esta palabra y hace lo que dice la palabra, su vida va a cambiar. Ese es el problema que tiene. El Señor se va a hacer cargo de él. Aleluya. Hay cosas que ya no podemos hacer nosotros, pero el Señor puede. Sí, Señor. Así Él es. lo puede todo, pero tenemos que obedecerlo a Él. Tenemos que Gloria a aprender de Él. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que recibir esa palabra para que la palabra de Dios actúe en nosotros. Hermano, tenemos que tener un corazón limpio. Sacar todo egoísmo, todo celo, toda envidia, todo aquello que estorba, hermano, para que actúe la palabra en nosotros. Mientras nosotros no lo dejamos del Señor, que Él arregle nuestra vida, vamos a seguir lo mismo. Pero gracias a Dios
que todos los que están oyendo ahorita, el Señor está actuando por medio de la palabra en su corazón, ¿verdad? Aleluya. Está actuando por medio de la palabra. Grande Y eres, ahora, Señor. pues, en esta noche, puede haber un cambio en la vida, puede haber un cambio en ese hogar, puede haber un cambio en ese hijo, en ese esposo, por medio de la palabra. Amén, aleluya. Va a actuar así, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver. Vamos a ir, así como en el segundo viaje de Pablo. Mire, Pablo, ustedes saben, él hizo 3 viajes, ¿verdad? Que los explica la Biblia claramente y qué es lo que hizo en cada viaje. ¿Cuántas veces a veces vaya creyentes van a un viaje a El Salvador, Guatemala, a otro lado, y no visitan una iglesia? No la visitan. Ese viaje no se les va a contar cuando tenemos cuenta ya, ¿va? Pero a Pablo se le cuentan todos estos 3 viajes que hizo ahí, bien detallados, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque él predicaba la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así como el segundo viaje, Hechos 16:32. Vamos a leer el versículo. Hechos 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Qué lindo, ¿verdad? Eso lo hizo la palabra de Dios. Diga bien. Y Pablo y Silas habían estado, dice, ¿verdad?, encerrados, pero no estuvieron llorando, no estuvieron renegando, diciendo por qué nos pasa esto. Ellos se pusieron a orar y a cantar. A orar y a cantar. Aleluya. Cualquier problema, hermano, si nosotros se lo dejamos al Señor, cualquier problema puede ser. Hagamos lo que Él nos manda hacer y Él hace la parte de Él. Amén. Orar, dice la Biblia, para que no entres en tentación. En todo tiempo debemos de orar conforme dice la palabra. Oiga bien, perdonándolos también, los unos a los otros, para que la palabra actúe en nosotros. Y si no, podemos pasar como las chicharras, que usted ve unas chicharras en Salvador, a unas chicharras que ven allá, que tanto pitar se acercaban allá y quedaban secas. No pasaba nada, ahí se moría. ¿Verdad? Pero cuando nosotros perdonamos, entonces la palabra de Dios va a actuar a favor de nosotros. Amén. Y mire, las cosas van a cambiar. Amén. Hasta más bonito lo vamos a ver. Aleluya. Sí, cambia el rostro. El Señor cambia todo eso. La rejuvenece a uno. Mire, pues, esto es verdad. Usted no ocupa ni lente. ¿Ah? Sí, es verdad. Y lo podemos decir ante Dios, porque Él es el que hace eso. Miren, conozco hombres que están ahorita un poquito menos de edad, pero no tienen a Dios en su corazón. Cansado, un rendimiento que hasta pujan, ay, ya no se pueden levantar, pero como que es tremenda carga que anda. Ay, que vengo rendido y no voy a la iglesia. Y pues se les olvida la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vengan a mí, dice. Todos los que están trabajados, encargados, yo los haré descansar, pero no quieren descansar, quedan ahí cansados, ahí quedan acostados. Y siguen. Y amanecen rendidos. Duermen toda la noche y amanecen rendidos. Y a veces no duermen la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una película bonita. Y la voy a ver. Y el partido también, porque hoy que están los astros, ¿verdad? La gente está pendiente de los astros, ¿verdad? Y le olvida la Biblia. No, debemos estar pendientes nosotros del que va a venir. El que ha prometido que va a venir. Sí, Y Señor. debemos estar atentos, no debemos descuidarlo, hermano. ¿Sí?
Mire, ve, cuando le cierra los ojos, usted cierra pero así, pero mirando qué es lo que va a pasar. Tenga cuidado. Porque hay muchos pícaros que le cierran los ojos. Y aunque cierran los ojos, es peligroso. Sí, hay que tener cuidado. Aleluya. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Pero cuando confiamos en Dios, cierre lo que Él va a leer por usted. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya vamos a terminar. Vamos a 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Gloria al Señor. Dice así: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oiga bien, por la simiente, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando en Génesis habla de esta simiente también? La palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, permanece para siempre. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, lo gozamos, hermano. Bendito. Ahora con esta vamos a terminar. Y aquí vamos a quedar nosotros bien convencidos. ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? Con esto terminamos y usted con esto se va a dormir tranquilo. Olvídese de los problemas, entrégelo al Señor y la palabra es la que se encarga de eso si usted hace esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a verlo. Enseñanza y adiestramiento. Le pusimos así, enseñanza y adiestramiento. Eso es, la palabra de Dios actúa en nosotros, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, 16, 17. Ahorita lo leemos. Gloria a Dios. Con esto nos vamos a terminar. Y ahí usted va a ver para qué le sirve la palabra. Si no le sirve, pues usted se aparta a un ladito, porque hay otros que le sirve, ¿verdad? Pero a nosotros nos sirve y los ayuda, ¿verdad? Dice 3, 16, 17. Y dice así: toda la escritura, oiga bien, toda la escritura quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga bien, esto es la palabra de Dios. Sí, amén. Si nosotros ponemos atención, esta palabra va a actuar cuando usted le quiera enseñar a sus hijos y usted usa la palabra de Dios. Esa palabra va a corregir al hijo, porque para eso es, dice, ¿verdad? La va a corregir, ¿verdad? Pero con nuestro pensamiento y con nuestra sabiduría, hermano, no lo sale nada. No. Dice así, y lo leemos otra vez para terminar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga bien, por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que el Señor nos predestinó a nosotros antes de la fundación del mundo para toda buena obra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser bueno, ¿verdad? Si hacemos otra cosa mala, de que no es eso,
¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor a los fariseos y escribas? Cuando ellos dijeron que eran hijos de Abraham. Si ustedes, dijo, fueran hijos de Abraham, les dijo, las obras de Abraham hiciéranles. Pero ustedes me quieren matar. Ustedes las obras de su padre hacen. Y su padre es el diablo. Porque él es mentiroso desde el principio. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas malas, hermano, no hay que preguntar de dónde viene. Porque Dios los manda y los prepara para hacer toda obra buena, dice, ¿verdad? Pónganse de pie y vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra. Espero que la lleve usted en su corazón y la pongamos por obra, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de